Bienvenidos a un nuevo programa de nuestro podcast Destello Físico, un lugar donde compartimos nuestro amor por la ciencia y especialmente la física. Ahora, negro, por favor, quiero que muestres la siguiente fotografía como si fuera la más importante que vayas a mostrar en tu vida. ¿Será que pasa eso? Wow, chico. No hagas zoom. ¿Quién es esta persona? Ay, te olvidaste de la imagen. ¿Quién es esta persona? Este es el mismísimo Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan, ya. Pero desarrolla, man. ¿Quién es Carl Sagan, Camila? Deja esta parte. ¿Quién es? Ya, ¿quién es Carl Sagan? Carl Sagan es uno de los más grandes divulgadores de ciencia que ha existido. A ver, una de las personas que ha llevado, creo, en los tiempos que no existía YouTube y solo tenías tu televisor, a muchas personas a seguir el mundo de la ciencia. No solo física, sino ciencias, porque él divulgaba eso. Y lo hacía de tal manera que te hacía enamorarte de eso, como tú te enamoras de una chica. Te lo contaba de una manera tan especial, te endulzaba, te miraba con esos ojitos, diciéndote, mira las estrellas, bro, esto es así, así, asado. Mira tal cosa, y te lo explicaba de una manera tan simple y tan linda que tú decías, wow, yo quiero poder hacer eso. Entonces iba y le decías, ¿por qué? ¿Cómo aprendo eso? Y paz, te metías en un campo de la ciencia. Y este era Carl Sagan. ¿Qué más tienes para contarnos, Camila? Carl Sagan trabajó en la NASA, ¿no? Y realizó lo que son llamados los discos de oro, que bueno, él era principal, o sea, como que era de las personas que más les llamaba la atención conocer si es que había vida extraterrestre, bueno, vida inteligente afuera de nuestro planeta. Entonces, en estos discos, cuando pues hubo el lanzamiento de la Voyager, iban con el propósito de que si es que en algún punto esta sonda se topaba con algún con algún ser vivo que nosotros no conozcamos, pues ellos puedan conocer la Tierra, llegar a la Tierra, porque pues eran discos que llevaban diferentes saludos y diferentes palabras sobre la Tierra en técnicamente todos los idiomas de nuestro planeta. Y igual llevaban imágenes de la Tierra, de las personas aquí. Entonces, sí, por otro lado, una de sus principales colaboraciones también fue en el estudio de la atmósfera de Venus. Entonces, pues, él más que todo se enfocó en el efecto invernadero que había dentro de este planeta y, pues, técnicamente la demostró. Entonces, Fuera de eso, que Sagan es uno de los científicos así reconocidos, muy controvertidos en ciertos temas, especialmente temas relacionados a la religión o al consumo de drogas, de los cuales sus opiniones ya hablaremos más tarde en este podcast para conocer su vida tan valiente, porque fue una vida muy tumultuosa que tuvo él, en el sentido de que iba de un lado al otro, que con una mujer y que con la otra. Y que no, él era un crack, para mí él era un crack, ¿sabes? Es verdad, nadie quita. Él era un crack, ¿sabes? Porque su vida empezó muy bien, loco. A ver. Una persona inteligente, un niño prodigio, una persona que, o sea, que estaba con esos ánimos de curiosidad, con eso se mete a la universidad a seguir lo que alguien diría un grado de todo. Porque en ese tiempo había esas carreras que aprendías esto, aprendías otro, y ya pues, y él fue a aprender eso. Y ahí viene eso del estudio que él hace de los planetas y empieza a interesar en la vida extraterrestre que habla Camila, porque va conociendo así a sus amigos y ven que están en esos campos de investigación, entonces dice, wow, bastante interesante, vamos a meternos aquí a ver qué es lo que es. Entonces ahí va, y empieza a investigar, y así va cogiendo ese amor, y ahí también conoce a su primera esposa, si no estoy mal, en la universidad. Se casa y vive una vida con ella, ¿no? Se podría decir feliz, no sé, eso ya queda en manos de él. Pero tenemos importante información de que, pues eso, él empieza a conocer eso de la vida extraterrestre gracias a sus amigos. Si no estoy mal, conoce amigos biólogos y que están en ese tema. Ajá. Y por eso empieza a meterse en ese ramo de la investigación primero. Y ya, pues, y ahí ya después de su vida empieza a conocer los estupefacientes y empieza a apoyarlos. También se dice que él era un ateo, pero un ateo muy chévere, muchacho, porque explicaba muy bien sus razones de por qué él no creía en Dios. Y la gente también por eso, y por ser una figura pública, porque la mayoría de nosotros no somos que tenemos afinidades por ciertas religiones. Entonces, al él, una persona famosa, quería decir, mire, yo no creo. Entonces también llegaron ataques, como tú dices, que hoy en día se le dicen funas, pero hay que decirle, no, difamación, como es. Hay que crecer un poquito, muchachos. Difamación, no funas, eso, por favor. Bueno, desglosemos un poco su vida, ¿no? Ya.
Creo que primero tendremos que hablar por la que la mayoría de gente conocerá, por su obra más importante, Cosmos. ¿Qué era Cosmos? Era un programa. O sea, en realidad empezó como libro, Ujú, ¿no? es un libro. Como libro. Claro, era un libro de divulgación que él escribió y de hecho no fue el primero, ¿no? ¿O sí? No. Ya tenía una obra en su consideración, pero el más famoso y el que más pegó fue Cosmos. Ya. Al punto de hacer una serie que es la que tuvo solo una temporada o dos. Tuvo solo una temporada. Ya. Y fue suficiente para dejar una huella grandísima en la cultura popular. Al punto de que hace relativamente poco, hace digamos unos 5 o 6 años, no me acuerdo, Neil deGrasse Tyson protagonizó el revival de este programa, ¿no? Que es justamente, era Sagan yendo a lugares más random, ¿no? A explicarte una cosa de ciencia, ¿no? Sí, Y a darte una charla. El man de la nada apareció en una playa y empezaba a hablar del punto pálido o azul, que de hecho es un monólogo más conocido sobre lo pequeño que somos a comparación de la escala del universo. Sí. Se los invito a que escuchen. El monólogo es muy bello y precioso, ¿no? Yo lo escuché en el colegio, en la clase de física. A mí la profesora lo puso, una de las mejores cosas que pude hacer. Sinceramente, ese monólogo fue tan fuerte que, fuera de broma, sí me salieron unas lagrimitas. Ojalá pueda ponerlo en la descripción. Ojalá. Verás ese man que está ahí. Bueno, Tú, de ti te estoy hablando. sin embargo, Cosmos tuvo una historia bastante tumultuosa. ¿Sí o no? Sí, porque ¿Qué me sabes? con él tuvo primero, conoce al director. Sí, pues él tuvo una historia con el director, o sea, conoce al director y ya, pues, y él empieza a salir con si no estoy mal, novia, podríamos decir, pareja del director. Y ya, pues, ahí el director empieza, o sea, ¿cómo así? Empieza a salir con mujer, ¿no? Pero ellos primero hacen esa relación escondida, ya después cada uno de los dos, tanto Sagan como la pareja del director del programa Cosmos, dicen, bueno, ya empezamos nuestra vida, ¿no? Y cada uno hace para dejar su pareja. Y ya, pues entonces creo que ese es el roce al que te refieres, ¿no? De Sí. Sagan con su programa. De ahí no conozco otro más. Yo por eso no siguieron renovando el programa. Porque Cosmos tuvo muy buena aceptación. Muy buena. Para ser un programa de ciencia, demasiado. Pero obviamente por ese tipo de problemitas, ahí quedó. La primera temporada. Sin embargo, el trabajo de divulgación de Sagan no quedó ahí. Hay otros libros que él ha escrito que son muy impresionantes. Que uno de los que sí últimamente me he visto es el del... ¿Cómo era? El jardín del Edén. Los dragones del Edén. Los dragones del Edén. Hablaba de cómo el humano se considera inteligente y busca su inteligencia. Ok. Ahora, tenemos claro su impacto justamente en la divulgación, porque estoy seguro que la mayoría de divulgadores que existen hoy en día nacieron gracias a él. Incluso nosotros. Este programa está parcialmente, obviamente, muy basado en las ideas de Sagan sobre cómo debería ser la divulgación. Divertida, armoniosa, pero igualmente entrando en la belleza que hay dentro, ¿no? Entendible, claramente. Exacto. Yo lo considero el mejor divulgador de la historia. Claro que sí, o sea, existen los divulgadores actuales, pero para mí, no solo por ser el primero, sino por ser el que más impacto tuvo en una situación tan restringente como fueron los años 80, para mí fue increíble. O sea, a mí me hubiera gustado escucharlo a Feynman. No sé. a Feynman también, bueno, también. Él también hasta cierto grado era divulgador. Hasta cierto grado. Porque, o sea, sus lectures eran como una divulgación, pero también eran clases, entonces es raro, pero bueno. Eran sus clases hechas librito, entonces bueno. Camíralo. Así como miras esa. ¿Qué más podrías hablar de Sagan? Podríamos hablar hoy en día de una de sus ideas más controversiales, su opinión acerca del tema nuclear y su entrevista que tuvo con Ted Turner, ¿no? Ted Turner. Ted Turner. ¿Se vieron esa entrevista? Sí, ya la vi la vez que hicimos el programa la vez pasada. ¿Qué ideas tenía Carl Sagan sobre el invierno nuclear, sobre estos temas de las guerras? Si no mal recuerdo, él estaba muy en contra. Ya. Muy en contra de la energía nuclear y lo que puede llegar a causar. Claro, más que él, obviamente, él como un científico sabía que era una energía limpia, que era una energía bastante técnicamente renovable e infinita, pero a pesar de estas consideraciones, era de lo que estaba en contra justo por el tema social. También me gusta la idea que él dice, por ejemplo, cuando está haciendo una entrevista, él menciona hace la comparación del número de ciudades que hay en el mundo junto al número de bombas atómicas que hay en el mundo, y se da cuenta que las bombas atómicas son más, y dice, o sea, si eres un líder mundial, ¿cómo quisieras tener más bombas o tener ese poderío de poder atacar hasta tu propia ciudad, ¿me entiendes? Y decía que no te iba a llevar nada, ¿me entiendes? Porque dicen que al principio las bombas eran como un arma
¿cómo se puede decir? Mediación o persuasión, algo así. Sí. Para que no, como que el otro no me atacara, yo tampoco atacar, como... Sí, por eso pasó la Guerra Fría. Pero después ya como que no servía de mucho no tener ese poco de bombas. Y eso abogaba Carl Sagan, de que se desactivaran esas bombas y no se le diera un mejor uso. Y si no estoy mal, logró desactivar algunas después, con sus charlas y todo eso. Bueno, siguiendo con su tema de investigación, otro tema que me interesa especialmente es su búsqueda por la vida alienígena. Ya. ¿Qué hay, Camila? Por ejemplo, ¿cuál es su mayor intento? Creo que fue de buscar, que fue el Voyager. Que fue el Voyager, su mayor intento de buscar vida alienígena. Ajá. ¿Cómo fue exactamente? O sea, habían los discos donde habían los saludos y... habían los saludos así en todos los idiomas y imágenes de aquí de la Tierra y bueno, esperaban que en algún punto, si es que algún extraterrestre se lo topaba, pues logre llegar a la Tierra o conozca que nosotros existimos, ¿no? Y ya, o sea, de ahí... También enviaba variedad de ondas. Me acuerdo que enviaba bastantes ondas, no sé si de radio, pero él era de los que cada noche ponía ondas de radio y esperaba que alguien las tomara, viera el siguiente, no había nada. Bueno, y era así. Varias veces fue a lugares importantes del mundo donde se detectaban fuerte actividad alienígena, actividad de visualización. ¿Cómo se le dice? Cuando se le dice avistamientos, bueno, no sé. Pero tenía un nombre, no me olvidé. Pero él siempre estaba ahí presente. Ya. Y siempre estuvo, su base de investigación fue justamente eso. Ahora, sabemos que era un excelente divulgador. Su centro de educación, su método de educación era muy especial. ¿Cómo era, negro? Bueno, él, lo que tengo entendido, me gusta mucho la opinión que él dice de cuando él habla sobre el sistema educativo. Dice, por ejemplo, si vas a un salón donde estás con los niños ponen de 5 a 8 años por ahí, dice, entras y ves ese espíritu de curiosidad. No, porque el pasto es verde, no, porque el cielo es azul, no, porque el sol alumbra así, no sé qué. Entonces dice que a él le encantaba eso, ver ese espíritu de curiosidad. Dice, me encontraba con pequeños filósofos. Dice, ya subía de nivel, ya iba a niños de 12, 10 años por ahí, y ya encontraba un espíritu un poquito más apagado. Dice, ya no encontraba las mismas preguntas, ya encontraba un poquito más de timidez. Dice, ya subía a jóvenes, 14, 15, 16 años, ya ese espíritu ya estaba casi que muriendo, ya no había muchas preguntas, y la curiosidad se iba perdiendo. Dice, ya llegabas a jóvenes adultos, ya personas en universidad y todo, dice que ya como que se les había enseñado a no preguntar, a no tener esa curiosidad, y ya como que no estaba permitido preguntar. Entonces él dice que tenía ese problema con el sistema educativo, que cada vez que iban creciendo los niños, perdían esa capacidad de curiosidad, y que era lo más importante en el mundo de la ciencia, porque si sabes, en la ciencia lo que prevalece es la curiosidad y la humildad, porque eres curioso y eres humilde para aceptar la respuesta que te den, porque a veces puede haber un no o puede haber un tal vez por aquí si te vas por este camino, ¿me entiendes? Y esa era una de las opiniones que él tenía sobre el sistema educativo, que me parece genial. ¿Qué piensas tú, Camila? Yo pienso que sí es importante porque, por ejemplo, no sé a partir o a raíz de qué es que los niños, bueno, cuando son niños son súper preguntones, ¿no? Claro. Y súper ocurridos, pero cuando ya crecen es como que, no sé a partir de qué, de pronto es como que uno se hace adolescente y tiene cosas más importantes en que preocuparse que el sol es amarillo, el cielo es azul, entonces es como que va perdiendo esas ganas de aprender. Entonces pienso que sí es importante como que inculcar que sigas preguntándote cosas, porque a partir de eso es que la ciencia pues avanza y puede continuar, porque sin preguntas raras o sin preguntas pues no vas a lograr pues buscar algo y a partir de eso descubrir más cosas, ¿no? Claro, incluso si te pones a pensar, muchas de las teorías más revolucionarias del mundo de la física llegaron con preguntas simples, de Einstein: ¿qué pasaría si viajo a la velocidad de la luz? ¿O qué pasa si me muevo en un tren con una linterna? La velocidad de la luz va a la velocidad de la luz más la velocidad del tren. Entonces, esas preguntas así, que uno les llama estúpidas, por así decirlo, o raras, son las que han llevado a esas revoluciones. Entonces, creo que él buscaba esa idea principal. Y no solo en el campo de la ciencia, creo que también en el campo, ya sea la medicina, la mecánica, etcétera, etcétera, para buscarle respuesta a esas preguntas y después llegar a algo más allá. ¿Qué piensas tú, Carlos? O sea, me es curioso cómo todos los que estudiamos física en la carrera es porque, digamos, no sucumbimos a ese sistema educativo que nos hizo dejar de preocuparnos, de preguntarnos cosas. Todos aquí llegamos, aunque sea con una pregunta estúpida al hablar.
o alguna pregunta supuestamente estúpida, de querer preguntar, querer decir. Pero, por ejemplo, una de las cosas que más me conocen es por el monopolio magnético. Y es una idea muy fantasiosa, Ya. pero de la que obviamente yo me pregunté cuando todavía estaba en una edad muy temprana, en la edad de primero bachillerato, y por ahí continué, y por ahí hasta, por eso hasta casi por esa idea, por aquí estoy, ¿no? Entonces, es importante ver cómo Sagan tenía toda la razón. Para mí Sagan tenía toda la razón, y a pesar de eso no le hacemos caso, al menos en la mayoría de sistemas educativos, ya sea por dinero, tiempo, incluso costumbres. Es que yo creo que muchas de esas preguntas nosotros las tomamos como que de una manera muy burlona, o es como que realmente no las tomamos en serio cuando realmente son importantes. Claro. No les damos la seriedad del caso. ¿Sabes qué me pone a pensar mucho? No recuerdo si fue en primer semestre, nivelación o por ahí, pero me vi un video, creo que alguien me había mandado a investigar por qué si es física o qué, en qué se basa la física. El Byron Bravo. Y ahí me puse a investigar, recuerdo que me puse a investigar, vi videos, si no estoy mal, esa persona mandó un video. Y había una que me pareció muy interesante y hasta ahora lo llevo, y es que la física busca responder el porqué de un fenómeno físico. Entonces en eso nos basamos muchas veces, como tú dices, ¿no? Uno entra a la carrera buscando esa respuesta a esa pregunta y casi siempre es ese porqué. Por ejemplo, el porqué cuando vamos a estudiar lo más pequeño se comporta de una manera diferente a cuando vemos un mundo macroscópico. O por qué, como dice Camila, por qué la estrella, por qué el sol es rojo, por qué el azul calienta más que el rojo, ¿me entiendes? Entonces eso a veces nosotros en la física nos preguntamos, ¿no? El por qué. Bueno, ya me hiciste reflexionar mi chance, me dijiste pensar. Bueno, vemos que espero que ustedes se pregunten cosas así bien bonito. No solo como en un sistema educativo que le dice las matemáticas son difíciles, son feas. No. Oye, te puedo preguntar algo, ¿no? O sea, a cada uno le voy a hacer una pregunta. A ver. O sea, una pregunta de Esta es una pregunta de nuestro camarógrafo que está aquí metido. Ya. O sea, ¿cuál es tu porqué que tú buscas resolver? ¿Cuál es nuestro... ojo, espérate, no nos escuchan ellos. La pregunta fue, ¿cuál es el porqué que nos mantiene aquí siguiendo estudiando esta carrera? Pregunta que O viene sea, desde dirección. Que nos gustaría resolver. Quizás no ahorita en la carrera, sino ya en tu vida profesional, si te especializas en ese campo. por ejemplo. Claro, cuando seamos profesionales que quisiéramos resolver, ¿no? Como Empecemos nosotros. de derecha a izquierda. Tú, Carlos, así. Ya. yo- Bueno, a mí siempre me interesaron las cosas súper extrañas, raras que pasan en la teoría, la verdad. La primera fue justamente el monopolio magnético, que fue lo que de hecho me impulsó a estudiar más sobre el electromagnetismo, es una de mis materias favoritas. Pero, que más ¿cuál me sería gusta. tu pregunta? Mi pregunta, finalmente, una exacta. Ya, obviamente creo que es la pregunta más obvia para alguien que le gusta un poco más rancio la física teórica. ¿Qué teoría es la final? ¿Qué teoría es la que acaba? ¿Qué teoría dice, no tal vez la que acaba de la física, sino la que dice, esto es todo, esto se explica todo? Ya hay muchas candidatos, teoría de cuerdas, que gravedad cuántica, que vainas. Pero no hay una respuesta final y siempre está separado en dos teorías que no se pueden congeniar, gravedad, relatividad y cuántica. Yo quisiera ver, al menos mientras esté vivo, que no creo, el día en que digan, esta es la teoría final, que explica toda la física que conocemos hasta el día de hoy. Claro, puede ser que obviamente el conocimiento es infinito y puede haber muchas más cosas físicas raras que no se pueden explicar, pero por lo menos la física que tenemos hasta el día de hoy, que diga, aquí está todo. Y hay acercamientos como, bueno, a mí me gusta bastante el modelo estándar, entonces yo me decanto mucho por el modelo estándar, pero fuera de eso quisiera responder. ¿Qué cosa es lo último? Tú, Camila. Ok, bueno, a mí Bueno, tengo dos, ¿no? La pregunta que a mí me dijo como que podrías estudiar física era que era un slingshot gravitatorio o un tirachinas gravitatorio. ¡Wow! Y Yo fui muy general entonces. ya... Muy general me fui. Sí, para mí era muy, muy raro el término y cuando yo traté de estudiarlo no había información en internet y tenía que estudiarlo para la Olimpiada. Y la que creo que me mantiene aquí o la que después fue como que... Porque después de un tiempo me olvidé que tenía esa pregunta. Era sobre la esfera de Dyson, qué tan posible era crear una esfera de Dyson y si es que en algún punto nosotros como seres humanos podríamos salir de aquí y formar una nueva civilización en otro lugar. Bueno, si me preguntan a mí, yo recuerdo que también pasó con Carlos, que en bachillerato me relacioné con algo de física, pero lo mío fue raro porque estaba leyendo un libro de literatura y estaban temas ahí y recuerdo que vi mecánica cuántica.
Pero lo general, ¿no? Lo que te explican en general, las leyes, así, cosas así. Y yo le dije a la profesora, ¿quieres ponerte eso? Me dijo, pon. Y de ahí hubo un apodo raro que ella siempre que me ve, no sé por qué, me dice física cuántica. Y de ahí yo dije, wow, la física me interesa mucho, ¿no? Y ya, pues mi pregunta era, ¿por qué? O sea, yo empecé a preguntarme, ¿no? ¿Por qué la materia a nivel muy pequeño se comporta de manera diferente a cuando ya estamos a un mundo como lo vemos normal, ¿no? Y eso me va moviendo en la carrera y quisiera en algún momento responderlo de una manera adecuada. Perfecto. Bueno, ¿qué vamos con esta parte de la divulgación de Saga? Hablemos de las cositas, las inquietudes más raras que tenía Saga, que eran dos relaciones a dos cosas que fueron muy, muy famosos tal vez en su personalidad o en lo que se le conoce póstumamente. El uso del cannabis en científicos y el ateísmo. Primero vamos con el uso del cannabis. Para darles el contexto, Sagan estaba de acuerdo con la legalización del cannabis o de la marihuana, que creo que deberían censurar esa palabra que no puedo decir en YouTube, no tengo idea. Así, pi. Pi, no sé. Y después en la Me hace buscar un pi. Así te descargan pito de censura. Bueno, de su uso para aumentar la concentración y la imaginación. En este caso, por ejemplo, él bastante para su idea sobre extraterrestres, él la usaba, la planta que constantemente consumía para, digamos, hacer volar sus ideas. Increíble. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? A mí me parece un crack. Carl Sagan es un crack, loco. O sea, si no te pusieron un método, vas a otro. Y si no, ese otro, buscas otro. ¿Me entiendes? Y si fue el cannabis es porque había escuchado historias raras de que te alucina y todas esas cosas. Entonces ahí, él dijo, cannabis es la clave. Cannabis es clave, loco. Entonces ahí se fue por ese lado. Pero creo que la gente también usaba un uso moderado y también imagino que en ciertos lugares, ciertas cosas, y saber cómo, por qué se iba a probar, ¿me entiendes? Porque la idea no parece loca, ¿no? Claro. O sea, el uso para, ¿me entiendes? Imaginarte, relajación y cosas así. ¿Tú lo usarías? Para alguna vez que digas, chuta, estoy fuera de ideas para este paper. Ay, ahora sí, dices, ¿sí o no? No, no lo usaría. No lo usarías. Ni consumiéndola, porque consumiéndola no hace tanto daño como fumando. No sé, yo creo que no. Tal vez o sea, la idea que me pones tú de para más ideas, no. Para ok. relajación, tal vez sí. Ah. Para relajarse ahí. ¡Oye, cállate! Tendría que ser todo lo contrario. Para algo productivo. Para algo productivo. Relajación, po. Relajación. Bueno, hay muchas maneras de relajarte en el mundo. A ver, cambia. Bárralo. Yo ahora le voy a decir relajación. Es que mira, me parece más productivo relajarme que nuevas ideas, loco. Ya, habla. Bueno, a ver. No, mira, me parece buena la idea de que para que tengas más ideas. Entonces, si es ese aspecto, sí lo usaría. ¿Tú, Camila? Yo. ¿Tú crees? Yo considero que, si bien, o sea, pienso que, pienso que una cosa es el uso y otra cosa es el abuso. Entonces, Bien. pienso que hay una línea muy delgada entre las dos, ¿sí? Pienso que hay ciertas personas y ciertas edades en las que uno realmente no es consciente de la diferencia entre las dos. Sin embargo, considero que así como los niños se hacen preguntas que uno no se plantea, y como ya lo comentamos antes, o sea, a partir de que uno va creciendo va perdiendo esa costumbre de niños. Si ese medio hace que de cierta manera la ciencia progrese o uno se haga preguntas que en un estado sobrio no se las haría, pienso que es el momento en el que uno puede decir el fin justifica los medios. O sea, ¿tú lo usarías en caso de que el fin justificara los medios? Supongamos que es tu investigación más importante, pero no puedes alcanzar el pico más grande de ideas si no te metes una marihuana. ¿Tú lo harías? Vas haciendo un trabajo de David. Así, Como ya mencionó aquí mi camarógrafo que ustedes no escucharon,
Sagan veía esta idea de que los sabios, especialmente en el uso histórico, que fueron chamanes de tal vez nuestras tierras o también de Estados Unidos, usaban esto para relajarse. Y en este caso, como se ve en las típicas limpias, relajarse y empezar a divagar y a dar ideas. ¿Por qué? Porque la mente se relaja. La mente se relaja y cuando la mente se relaja, ¿qué pasa? Empiezan a surgir ideas, porque la mente está desocupada. Ahora, respecto a mi opinión, claro que Sagan pensaba que esto podría ayudar al nacimiento de cosas nuevas o más cosas más rebuscadas en la ciencia, porque la ciencia tiene ideas muy locas y él pensaba que tal vez esto ayudaría. Pero yo pienso que su uso bien tiene un sentido. Creo que hay alternativas no menos dañinas en el sentido de que no es algo que te haga un efecto psicotrópico, pero cosas tal vez como una filosofía más relajada de vida, o tal vez técnicas de respiración o meditación puedan llevar también, tal vez obviamente no un efecto tan fuerte, inmediato, pero tal vez uno más real, tal vez uno más cercano a lo que uno se tiene, ¿no? Tal vez en un estado de meditación se te ocurre una idea impresionante, una idea para el paper que estabas tanto pensando todo el día, que no sé, mientras estabas pensando no se te ocurrió, pero en un momento tal vez de meditación en la noche se te ocurrió. Es una posibilidad. Claro. Es que incluso, por ejemplo, alguna vez veía que si una persona deja el celular durante una semana, recupera 10 años de daño cognitivo por el celular. Entonces, incluso el dejar esto ya te puede ayudar a poder tener ideas que no las hubieras tenido si no cumplieras con ese hábito. Sin embargo, ¿Pero creen que es posible dejar el celular una semana? Yo sí. sí. No creo que sea posible. Esa es la sociedad actual. No. Es el problema de la sociedad actual, no. No, En la no sociedad puede. te necesitas comunicarte. Si yo una semana me da $20, yo no sobrevivo. Tengo que decirle, papá, se me acabó la plata. O sea, yo pienso que es como que uno como persona tiene que buscar como el momento en el que sí pueda hacerlo. Es como que... Es que mira, hay que Por ejemplo, yo puedo decir, ahorita en clases, obvio que no puedo hacerlo porque tengo que cumplir con tareas y tanta cosa, ¿no? Pero pienso que ya, o sea, yo saliendo de vacaciones a veces sí dejo el celular ahí apagado durante casi un mes, entonces... Bueno, lastimosamente no tienes novia fuera de tu casa, entonces, bueno, fuera Sí, de... porque a mí, viéndolo así, no me parece posible. Porque, o sea, si tú digas, no, voy a dejar TikTok, no sé qué, a veces el familiar necesita tu ayuda. Sí, o necesitas revisar una tarea o un video o algo. Y por eso es una sociedad que está ¿Y cuando estás en intercomunicada. vacaciones? Quieres revisar un tema, hay que mirar, para mí la vida, para mí la vida no es solo o sea, un extremo de relajación o no puedes, o tienes que ser siempre productivo, sino también tienes que relajarte, tener que buscar ese espacio. Claro, no solo el teléfono, pero imagínate, tú quieres ver TikTok una media hora, entonces agarras tu teléfono, mira, o a veces quieres, qué sé yo, saber de alguien, de tu primo o de tu tía que no está aquí en la ciudad, entonces un audio o una llamada, o justamente tu papá está trabajando, entonces... ¿Pero tú te manda crees un que audio. justo eso va a pasar en una semana? Sí. Sí. Ajá, es que mira, o sea, todo el tiempo que tú puedes estarte preocupando durante toda esta semana de tu primo que está por allá, tranquilamente puedes vivirlo con la familia que en ese momento tienes. Pero, Y el tiempo que tú vas a estar con esas personas... Tengo. No, te digo que aquí en clases, yo te entiendo que aquí en clases uno como foráneo y como toda la situación no amerita hacer eso. Pero uno fuera de esa situación porque no tiene vacaciones, puede hacerlo. Vacaciones más o menos. Bueno, lastimosamente yo tengo a mi novia que obviamente vive lejos, Claro, yo le por hablo eso todos te los días digo. y ahí queda. Lastimosamente el uso de WhatsApp, por ejemplo. Es que yo te digo eso también, mira, y los planes, por ejemplo. Pero quieres hacer ¿el un plan TikTok con te un sirve amigo. para eso? Es que ahí, No, mira, ahí por, sí Ya. TikTok casi no uso. por eso te digo, ya, ahí está esa separación de redes sociales y de tu teléfono. No nos seguimos el tema, pasar. Nos vayamos mucho el tema. Ya nos fuimos de la... Y eso que hay problemas ya en esta época. Imagínate en la época de Saga, en los años 80, donde obviamente no existía el celular. Los problemas eran mucho, y incluso ya en ese sentido entonces ya había problemas relacionados a lo cognitivo. También. Bueno, para cerrar el tema, tenemos una frase que creo que se quedará grabada en sus memorias, muchachos. Sigan lo que quieran, amen y déjense amar. Vinimos a esta tierra a ser amados, a no imponer nuestras ideas, ¿Verdad? sino a expresar nuestro punto de vista. ¿Y qué más? ¿Qué nos dejó Saga? Cuestiónense todos, muchachos, que no muera ese espíritu de curiosidad. Recuerden que siempre hay una pregunta rara que lleva a una respuesta súper compleja que a la vez va a explicar cosas increíbles. Nos vemos en la próxima. Chao. chavales. Ya. Ya, ahorita sí hiciste de buen David.
Ahorita sí hiciste de buen David. ¿Cómo de buen David?